Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro segundo evento en el marco de la cuarta Feria del Libro UNADISTA. Este evento se llama Murales para la Paz. Nuestra ponente es Madia Muscus, que también quiero resaltar que en alguna vigencia fue monitora de la biblioteca. Compartimos bastantes experiencias significativas junto con ella y el día de hoy vuelve a acompañarnos siendo ponente de este gran evento. Ella es psicóloga, artista plástica, investigadora, docente, correctora de estilo, curadora y líder del semillero Kasuitskit. Bueno, ahorita Madia me corrige la De pronunciación. casuística. Eso. Madia tiene experiencia con población en condición de vulnerabilidad en la modalidad de proyectos sociales e intervención psicosocial de alto impacto con jóvenes en proceso de rehabilitación por consumo de SPA, pandilleros, adultos mayores, barrismo social. Es directora del proyecto Murales para la Paz, que fue un proyecto ganador del portafolio de estímulos. Es curadora del Museo del Centro Histórico de Puerto Colombia y actualmente desarrolla estrategias enfocadas en la promoción de la lectura y un proyecto de investigación de ecosistemas culturales. Entonces, con esta apertura, Madia, te agradecemos mucho por estar en este espacio. Entonces, el auditorio es tuyo. No, antes que nada, muchísimas gracias. Para mí es muy grato compartir nuevamente con la universidad, que me dio muchísimo dentro de la experiencia como monitora, pero lo más importante, el aprendizaje que hubo pues en el ejercicio de las bibliotecas. ¿Y qué trae esto? Porque fue una siembra que se hizo y a través de ella pues se logran desarrollar proyectos de este tipo que generan grandes impactos. Y bueno, gracias a pues ese periodo de formación y a todos esos desarrollos de actividades que se hacían pues desde la biblioteca, se generan inquietudes que frente a los procesos que nuestro país está viviendo como parte del posconflicto, la lectura se convierte en un elemento y una estrategia para desarrollar ambientes de paz, la cultura de la paz y la misma resignificación. Y genera ambientes positivos de convivencia. Si no hay convivencia, no podemos hablar de paz. Entonces, aquí entra en juego algo. Entra en juego el papel de los docentes, el papel pues, de la misma educación y de toda la interdisciplinaridad que trae esto, pero también entran en juego los bibliotecarios y las bibliotecas en sí, porque no serían ya actores pasivos, como de alguna forma se tiene ese pensamiento colectivo general, de que es un elemento pasivo y se convierten en actores dinámicos en la generación de procesos sociales. Entonces, con esta breve introducción y pues quiero compartir con ustedes esta presentación que se llama La lectura como estrategia para desarrollar la convivencia y paz. Me presento Madia Muscus, psicóloga y una mujer muy inquieta con esto de promover procesos culturales y más que todo de lectura para la transformación de los ambientes sociales. Murales para la Paz, que bueno, vamos a hablar un poco de Murales para la Paz. Murales para la Paz es un proyecto que surge como una estrategia de intervención que permite desde el arte y una versión del arte moderno que muchas veces ha sido mal vista, pintar en los muros, en las calles, escenas que nos permitan generar un cambio, un impacto. Pero esto no se hacía solamente de que, bueno, vamos a hacer un mural y ya. Hubo un ejercicio de cartografía social, hubo una metodología participativa
basada en la investigación, acción participativa, pues la metodología que promueve desde la cátedra que nos legó Fernando Falborda y que de alguna forma se promueve dentro del pensamiento humanista, se lleva a este proyecto y bueno, un proyecto es beneficiario de un portafolio de estímulos, se desarrolla con unos resultados muy interesantes. Actualmente, pues, me encuentro desarrollando un proyecto de investigación en el municipio de Puerto Colombia, en el cual estoy vinculada como una gestora y agente cultural desde un ejercicio museal. Entonces, no siendo más, vamos a meternos en esto que nos conlleva hablar de la lectura, porque es que estamos en la semana del libro y es que los libros se leen, esa es la manera de acercarnos a ellos. Entonces, voy a iniciar con un pensamiento reflexivo. Y el pensamiento es este. Tenemos 2 premios Nobel. Uno de literatura en un país que no lee. Y otro de paz en un país que no tiene paz. Justo porque no lee. Con esta frase de reflexión ya iniciamos el ejercicio vinculante de la paz, pero también iniciamos el ejercicio vinculante con la lectura misma. ¿Por qué es importante generar escenarios de lectura, promoción de lectura en la población, principalmente en los niños y en toda esta población vulnerable que trajo como legado ese conflicto armado que vivió nuestro país y todo ese proceso de violencia que pasó décadas? Entonces, de ahí nace este ejercicio y esta charla también, como una forma en la cual nosotros podemos generar estrategias, en la cual podemos emplear elementos culturales, hacer intervenciones de tipo sociocultural que estén encaminadas a la transformación de los territorios. Bueno, hablemos un poquito de qué es la cultura de la paz. La cultura de la paz es un término que se acuña hace más de 30 años, en 1989, en un congreso de la UNESCO, celebrado en Côte d'Ivoire, en el cual se habla sobre la paz en la mente de los hombres. Este congreso se desarrolla en la ciudad de Yamoussoukro y se acuña el concepto de la cultura de la paz, donde es más allá del final de un conflicto armado, donde la paz se establece sobre la base de la moral y de la solidaridad intelectual. Cuando hablamos de solidaridad intelectual, estamos hablando de aquellos procesos de aprendizaje que tienen que ser aprendidos por los seres humanos. En este caso, la lectura y por ende la escritura, esos procesos de alfabetización, son el fundamento para poder establecer la paz. Porque a través de la lectura y a través de la escritura es que el ser humano puede establecer posturas críticas, puede establecer mecanismos para la lectura de la realidad y la interpretación de la realidad más allá de unos juicios que sean someros o falaces. Entonces, por ello es importante el ejercicio vinculante de la lectura en estas comunidades vulnerables para la construcción y generación de ambientes de convivencia positivo que lleven hacia establecimiento de procesos de paz sólidos. Bueno, tenemos un antecedente bastante complejo en nuestro país porque en el año 2010 es que comenzamos a hablar formalmente, a identificar de que había un conflicto y que había que darle fin. Y que identificando las causas, de hecho hace poco salió un informe de la Comisión de la Verdad, sabiendo la verdad, identificando las víctimas y todos los involucrados en el proceso, ya comenzamos un proceso sólido denominado el post-conflicto.
¿Qué es el posconflicto? El posconflicto plantea diversos retos. Uno de esos retos, más allá del nivel local, estamos hablando retos a nivel nacional y, ¿por qué no, a nivel internacional? Porque estamos hablando de asuntos mayúsculos. Y cuando me refiero a mayúsculos, estamos hablando de políticos, asuntos sociales, asuntos de establecer dinámicas con la población en la cual se haga una transición sana. De hecho, estamos hablando en algunos casos de reparación también, de encontrar esa verdad. Entonces, tenemos un trabajo que todavía se está construyendo. Hace poco, pues, salió este ejercicio del informe de la Comisión de la Verdad, y es un material que sirve para quienes estamos trabajando en estas dinámicas sociales, el desarrollo o la gestión de estrategias de intervención frente a estas comunidades. Ahora, la paz desde una parte de la resignificación. Aquí ya estamos hablando de procesos de interculturalidad. ¿Por qué? Porque mediante un proceso de aprendizaje, las personas van a desarrollar competencias que les permitan el obtener herramientas que les lleven a la construcción de un escenario de paz. Que ahora vamos a un término. Hablamos mucho del aprendizaje, pero en muchos casos no se utiliza indiscriminadamente el término. Y cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de un cambio de comportamiento. Entonces, cuando hay un cambio de comportamiento llevado con un entendimiento, que es el entendimiento va ligado pues a una generación de conocimiento, a un conocimiento, se van a desarrollar competencias. Estas competencias que nos van a generar nosotros como seres humanos, nos van a generar un acervo de valores, de principios, en los cuales el pluralismo y el entendimiento mutuo van a ser comprensibles. Vamos a entender el porqué, el otro y los otros. Y ellos son así. Ahora, ¿qué es la paz? La paz es lo contrario de la guerra. Wow, esa definición es bastante básica y la asociamos así. Sin embargo, la paz es un tema bastante complejo, porque no podemos hablar de paz cuando hay pobreza, no podemos hablar de paz cuando hay inequidad, no podemos hablar de paz cuando hay desigualdades, cuando hay diferencias y todo aquello que conlleve al no entendimiento del otro. Entonces, la paz ha costado a la humanidad construirla, o llegar a un estado que haga coqueteos pues con la definición correcta de la misma. Porque los procesos, y lamento decirlo, los seres humanos nos acostumbramos muy fácilmente a la violencia. Inclusive hacemos de la violencia nuestro mecanismo de comunicación, estableciendo bajo las bases de la agresividad. La violencia es un fenómeno también complejo que genera más violencia y se diversifica. Entonces, a veces a nosotros nos cuesta asumir esos estados de paz. Y a nivel individual, y qué se diga a nivel grupal. Entonces, ahí nos deja pues a los que estamos dentro del desarrollo de estas investigaciones dentro del campo de lo social, esta parte de cómo se hacen las lecturas de las realidades, en la cual la violencia en sí y la transición hacia la paz se convierte en un proceso bastante complejo. Y no porque las personas no quieran, sino por la misma sociedad que de alguna forma ha exaltado esa violencia.
Y con ello me refiero a la televisión, a los lenguajes, a las imágenes y todo aquello que se percibe por nuestros sentidos, lo cual nos permite hacer una interpretación de la realidad. Bueno, hablamos de paz y la paz tiene, según Galton, se habla de una paz negativa y una paz que puede ser positiva. Cuando hablamos de una paz negativa, hablamos de la ausencia de violencia en todas sus manifestaciones. Pero hablamos de una paz negativa cuando, aún en la ausencia del conflicto armado, tenemos algunas necesidades insatisfechas, tenemos injusticias, tenemos desigualdades y tenemos una serie de necesidades insatisfechas que, como las describe la pirámide de Maslow, no están siendo debidamente atendidas. Entonces, fíjense hasta dónde llega este concepto de la paz, que la paz se convierte en esa triada tan necesaria desde lo social, porque es que el ser humano es biopsicosocial. Debe haber las necesidades básicas satisfechas, pero también desde la parte social una serie de necesidades que deben ser atendidas. Un momento, por favor. Entonces, teniendo esto en cuenta, ampliando un poco más esta definición de la paz y todas esas aristas que conlleva, es importante que nosotros tengamos definida cómo, a través de la lectura, el ejercicio de la promoción de las mismas, podemos llevar a cabo transformaciones en nuestro país, porque estamos en un periodo de post-conflicto y con ello podemos desarrollar proyectos muy interesantes. Y voy a describir al final cómo algunos proyectos que están siendo desarrollados por parte de algunos bibliotecólogos en zonas que fueron duramente atacadas por el conflicto, pueden ser replicados, mejorados. Bueno, ojalá pues estén presentes algunos estudiantes del campo de la sociología, la filosofía, de las ciencias sociales, porque se pueden desarrollar estrategias transformadoras de las comunidades, teniendo como punto de origen o como diana la lectura. A eso es lo cual apunto a generar esa sensibilidad de estos futuros profesionales. Necesitamos profesionales que realmente estén involucrados en este asunto de la paz. A nivel personal me considero una fiel y ferviente creyente de que a través de la cultura podemos lograr transformaciones trascendentales y coyunturales en la sociedad. Y qué mejor forma de hacerlo desde la lectura. Bueno, hablemos un poco y ya aquí nos vamos desplazando porque era necesario hacer como ese recuento de qué es realmente la paz, cómo se divide. Y aquí hablamos acerca de la paz y la interculturalidad. Y es interesante de que la paz, más allá de ser un estado, también es una experiencia que se anhela en todas las culturas y que está ligada a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Voy a tomar un ejemplo con mucho respeto. La mayoría de las tradiciones hablan acerca de estar bien con la tierra. Esa es su manera de encontrar la paz desde un aspecto cultural. Un ejemplo. Entonces, esto está ligado a un proceso de enseñanza que puede ser transmitido de generación en generación, como en el caso muy particular de las tradiciones, pero también puede ser enseñado y requiere ser enseñado, requiere ser parte del currículo y por eso a nivel nacional se estableció la Cátedra de la Paz, porque es que realmente tenemos que aprender a cómo desarrollar mecanismos de lenguaje y cómo aprender a tratarnos con ellos, con los otros y los demás
dentro de un espacio pacífico. Como mencioné anteriormente, la violencia es un fenómeno muy complejo, un fenómeno que se permea hasta en las partes más, diría que lo que usted menos se imagina está cargado de violencia. Y un ejemplo es la comunicación. Hay personas que emplean una comunicación agresiva y siempre piensan de que hay una agresión. Eso hace parte de la violencia. Las personas que para hablar gritan, hasta la forma como escribimos también puede reflejar agresividad. Y es eso la violencia. Entonces, un escenario, diría que el escenario inicial, donde nosotros como seres podemos obtener esas herramientas para generar un aprendizaje, es a través de la escuela, a través de las instituciones educativas. Porque a través de ellos es que se pueden generar los verdaderos cambios que pueden hacer que esta transición del posconflicto nos lleve hacia a esa tan anhelada paz que se contempla inclusive dentro de un plan de gobierno. Nuestro plan de gobierno lo contempla. La paz total percibida entre la buena relación con el ambiente, con los demás y los principios de equidad. Entonces, he hablado de la interculturalidad y es importante, bueno, también definir este término que es la interculturalidad. Es la presencia y la interacción de las diversas culturas. Colombia tiene una característica muy hermosa. Colombia es rico, no solo a nivel ambiental, también es rico en cuanto a la parte de las culturas. Tenemos muchas tradiciones indígenas. De hecho, tenemos regiones que se diferencian por su alegría. O sea, tenemos tanta variedad en nuestro país que puede ser tomada como una herramienta para generar procesos. Cuando me refiero a la variedad, por lo menos, no es lo mismo la costa, que es donde estoy, allá en el interior. Tenemos playa, acá hace calorcito, allá hace frío, acá tenemos una manera muy espontánea de hablar, allá es como más, en fin, esas aparentes diferencias las podemos emplear para la generación de principios como los valores, el diálogo, el ejercicio dialógico es muy necesario. Entonces, esta interculturalidad, más allá de acrecentar las diferencias, también puede emplearse como un instrumento para la generación de estrategias que permitan el fortalecimiento y la generación de principios y valores. Entonces, fíjense qué interesante oportunidad tenemos ante esta gran variedad cultural que nos ofrece el país. Dentro de las diferencias podemos construir escenarios en los cuales podamos establecer relaciones y tejido social. Bueno, he hablado acerca de cómo es nuestro país, pero esto que demanda de parte de quienes dirigen esto, pues las acciones para generar esa cátedra de la paz. A ver, necesitamos generar diálogos de saberes, necesitamos esa parte de la educación intercultural, conocer todo aquello que tiene nuestro país. Y suena triste decirlo, tenemos tanto conocimiento en nuestro país y no lo conocemos. No conocemos la gran mayoría de las tradiciones. Hay tradiciones que literalmente se están acabando. De parte de los abuelos que hablan una lengua, hay 2 o 3 personas y ese conocimiento tan hermoso se va a perder. Esto también es una forma de generar paz, acercarnos y conocer. ¿Y cómo se logra eso? Mediante un proceso de aprendizaje, y aterrizamos nuevamente la importancia que tiene la educación y la generación de estos procesos en los cuales podemos utilizar la lectura como una herramienta de trabajo potencial. Ahora, hablamos de los ambientes de paz. Es un término que he empleado mucho. Y para el desarrollo de los ambientes de paz se hace necesario el desarrollo de competencias ciudadanas. Por eso es que nos evalúan parte de Saber Pro de estas competencias. No es algo fortuito. No podemos mandar un profesional
a la calle sin que tenga estas competencias ciudadanas. Podríamos estar mandando, es una situación muy delicada. Entonces, dentro de las competencias ciudadanas se busca el desarrollo y la adquisición de habilidades y de herramientas que nos permitan convivir de manera pacífica y trabajar con los demás. El hombre por naturaleza es un ser social, entonces no podemos trabajar estilo llanero, solitario, solitos, está como complicado. Por ende, el hombre tiende a asociarse. De hecho, desde la parte antropológica, ¿cuándo comenzó uno de los homos, que serían los precursores del hombre moderno, a ser más humanos? Cuando se encontró el primer esqueleto, que era la transición anteriormente dentro de la teoría de Yuval Harari, se habla de que había más de 6 especies de homínidos. Se encuentran las primeras especies donde habían procesos de fractura y había curación y evidencia de atención, es cuando nosotros comenzamos a ser humanos. Cuando comenzamos a preocuparnos por el otro, cuando comenzamos a integrarnos. Cuando nos dimos cuenta que era más práctico cosechar juntos, cazar juntos, que hacerlo de manera independiente. Ahí es cuando nos convertimos en seres humanos. Y nos toca nuevamente volver a esos principios que nos permitieron a nosotros convertirnos en los seres humanos que actualmente somos, para poder generar los ambientes de paz. Aunque siempre han existido las diferencias, siempre han existido las luchas y los conflictos, lo que nos llevó y nos acercó a un proceso de hominización certero fue precisamente esta condición social de integrarnos y de generar un ambiente donde podíamos trabajar juntos, las mujeres podían cocinar juntas y los hombres salían a cazar y a sembrar juntos. ¿Cuáles son esas competencias? Tenemos competencias sociales ciudadanas, las comunicativas, manera como nos interactuamos con el mundo físico, lo cultural y lo artístico, importante, la autonomía e iniciativa personal, el aprender a aprender y el tratamiento de la información y las matemáticas. Esto es importante. Y quiero destacar las competencias de comunicación lingüística, la cultural, el aprender a aprender, la interacción con el mundo físico y el tratamiento de la información. Todo esto conlleva un proceso de aprendizaje y un proceso de aprendizaje que va ligado con el ejercicio mismo de la lectura. Entonces tenemos la gran mayoría de los procesos, por lo que observo, porque hasta en el social y ciudadano nos toca leer las leyes y hasta en las matemáticas nos toca también leer. Se hace necesaria la lectura en todos estos procesos para la construcción de los ciudadanos. Entonces, aquí ya vamos viendo la importancia que tiene la lectura en la construcción de los ambientes de paz desde las mismas competencias ciudadanas. Ahora, hablemos acerca de la práctica de la lectura. Ya hablamos qué podía ser la lectura y ahora hablemos acerca de la práctica de la lectura en sí. La lectura, desde la parte práctica, la entendemos como un elemento social que puede dar origen a interacciones e intercambios de tipo social, en la cual hacemos un ejercicio diacrónico desde las condiciones sociales del lector. Es una práctica que se puede hacer en cualquier lugar, a la cual podemos acceder a la fuente, al formato, independientemente de la variable de tiempo. Y esto es aplicable a los instrumentos de lectura que puedan ser físicos, que son los más fáciles, porque esos no requieren clic como el meme, ni encendido, simplemente leerlo, y si se va la luz o se acaba la carta, lo podemos seguir leyendo. Y también es aplicable a los dispositivos digitales, salvo de que la gran ventaja que estos tienen es que nos permiten acceder a mucha más información y
proceso de lectura, obviamente, es mucho más completo por la gran cantidad de información, imágenes, enlaces y, en fin, todo lo que conlleva. La lectura siempre se perfecciona. Algo que insisto muchísimo, bueno, recordando otros tiempos, era que debemos fortalecer la comprensión lectora. Y mucho se ha dado de estos procesos desde la biblioteca de la universidad y desde los demás centros de lectura a nivel de educación superior, donde se fomenta la lectura. Dios santo, estamos en un país que no lee y para rematar quedamos de últimos a nivel mundial en comprensión lectora. Esa es una situación bastante grave y grave para este cuento de la paz. Entonces, el éxito de esto va a depender de que nosotros tengamos esas fuerzas para enfrentarnos a los diversos retos que conlleva la lectura. A que tengamos un nivel de comprensión lectora que nos permita, más allá de lo literal, poder forjar un pensamiento crítico. A través de la lectura se puede hacer una comprensión del mundo. Pero para ello requerimos elementos que nos permitan hacer comprensiones y abstracciones de lo que estamos leyendo. Me he encontrado con muchos estudiantes que leen algo y les pregunto, ¿y entendiste? ¿Viste qué leíste? Se me olvidó todo. Entonces, ahí tiene que haber un educar nuevamente frente al proceso de lectura. Es algo que requiere disciplina, pero sí se puede hacer. Ahorita vamos a ver uno de los ejemplos muy bellos en el cual la edición de la lectura conlleva un ejercicio artístico. Más adelante lo van a ver, entonces ahí vemos cómo de alguna forma a través de la lectura se pueden desarrollar otras cosas y que nos permitan la transformación de los ambientes, principalmente en estas zonas que fueron duramente golpeadas por el conflicto armado. ¿Qué nos permite la lectura? Wow, la lectura nos permite tantas cosas. De hecho, aquí en el museo, el lema que escogí para la feria de lectura que vamos a desarrollar es: la lectura es un dispositivo que enciende la imaginación. Joan Bennett. Y es eso, la lectura nos enciende la imaginación, pero más allá de la imaginación nos permite aprender, nos permite establecer criterios, nos permite aumentar nuestro conocimiento, nos permite establecer comparaciones y nos permite evaluar la realidad. La función de la lectura es muy importante y por eso es una de las cosas que se dan inicialmente dentro del proceso de educación inicial. ¿Qué significa leer? Tener la llave del conocimiento. Se convierte en un factor para el desarrollo de las competencias que nos permite enfrentar a la sociedad. Una persona que no lea difícilmente podrá graduarse o tener un arte o un oficio. Se hace intrínseco el proceso de lectura, así a la persona se le lea. Pero es necesario acceder a la información y eso se hace a través de la lectura. Entonces, ahí vemos lo primordial que se constituye para un ciudadano y que este ciudadano pueda enfrentar la vivencia en la sociedad a través de la lectura. Ahora, y ahí pasamos, hablamos de los ciudadanos y ahora sí ingresamos a lo que a nosotros nos interesa. La lectura, ¿cómo se puede establecer como elemento de intervención? Tenemos muchos campos de trabajo y hablo muy particularmente de la psicología. Podemos trabajar en los colegios, podemos trabajarlo en terapias con los niños, podemos trabajarlo como una estrategia comunitaria, pero en lo más básico, los niños requieren leer porque esto desarrolla su capacidad
no solo creativa, sino también simbólica de la realidad. Cuando leemos un cuento, nuestra mente vuela. Cuando cierro los ojos y estoy leyendo un cuento, entonces esto me hace recordar a mi padre. Este amor por los libros también se hereda. Tengo una familia muy lectora. Todos los días mi papá me leía un cuento, entonces escuchar cómo él entonaba la voz, nos llevaba a esos mundos mágicos, hace que nuestra mente desarrolle la creatividad y también hagamos una asociación simbólica y que vayamos formando una representación de la realidad. Y lo más bonito es que la lectura se complementa con estos procesos que son fundamentales en la infancia, como la parte lúdica y el desarrollo de lo artístico. Entonces, ¿por qué se hace necesario, o más que necesario, también pensar en el desarrollo de las intervenciones psicosociales, trabajo con lectura? Porque nos permite trabajar con elementos que les gusta a esta población. Porque nos permite, a través de ella, ver cómo es su capacidad interpretativa, cómo ellos plantean una lectura de la realidad. Y tenemos también una estrategia que se puede emplear de manera muy especial en estas poblaciones que sufrieron este ataque de la violencia. Tenemos un proceso de transición aún, aunque han pasado muchos años de la firma del Tratado de Paz, todavía a nuestro país le hace falta mucho. Entonces, de ahí se hace necesario el desarrollo de estas intervenciones que contemplen medios alternativos y esta se convierte en una de ellas. Bueno, aquí hablamos un poco de psicología. Desde la lectura podemos hacer una intervención asumiendo roles interpretativos o hermenéuticos. Cuando hablo de lo hermenéutico, pues hablo de esa lectura y lo que está más allá de su contexto y texto, que me permitan hacer una comprensión de lo que pasó, que me permitan generar expectativas para el futuro, que me permitan construir narraciones con las víctimas, que puedan ser capaces de relatar qué pasó. Y mucho se ha trabajado en esto. Y que puedan describir la realidad sin que estén en el tiempo pasado de la violencia. Es una de las formas en las cuales estas personas pueden desarrollar una transición. Y es uno de los métodos que se emplean, uno de los protocolos que se emplea pues para el trabajo con víctimas. Hay muchos, pero la lectura también se puede convertir en un mecanismo de la comprensión de los sucesos y una lectura contextualizada de la realidad. Quiénes están en el proceso, quiénes están apoyando y cómo yo genero una visión del futuro, en la cual identifico todo aquello que pueda generar violencia, porque es que no podemos perpetuar ese modelo, tenemos que salir de él para generar la construcción de una realidad que poco a poco vaya acercándose a la paz, porque ese es el enfoque transformador. Entonces, miren todo lo que puede implicar un ejercicio de promoción de lectura y cómo se puede orientar hacia la generación de ambientes de paz y hacia el trabajo de la cultura de la paz. Bueno, aquí viene la parte más bella. ¿Qué papel juegan las bibliotecas? Y si ustedes supieran todo lo que uno puede hacer desde una biblioteca. Las bibliotecas son más que libros, siempre lo han sido. Son escenarios donde se puede trabajar todas las artes. Y bueno, aquí haciendo la cuña, tenemos la universidad con la base de datos más grande a nivel nacional en biblioteca. Entonces, ahí podemos hacer un viaje increíble. Sin embargo, desde la parte física, hay bibliotecarios que están vinculados con un ejercicio muy lindo que se llama las bibliotecas de la paz y los bibliotecarios de la paz.
en la cual se trasladaron a estas zonas muy vulnerables, que sufrieron todo el peso de la violencia para el desarrollo de un ejercicio de promoción de lectura. No hay tableros, no hay paredes. De pronto hasta quizás ni sillas, pero sí hay muchos niños y muchos adultos que con este trabajo tienen ya un mejoramiento de su calidad de vida. Voy a mencionar un ejemplo muy bello, que es Galaxia de Letras. Es un proyecto que se está desarrollando en Caquetá. Un bogotano se trasladó allá. Le encanta leer. Y miren cómo están los niños. Esto me parece tan bello, que los niños, cómo se aglomeran ahí a escuchar la lectura. Pero más allá de leer, hay un ejercicio orientativo. Más allá de leer esta galaxia de letras, que es la biblioteca, y es una biblioteca móvil. Lleva a los niños por estos mundos. Y ahí estamos desarrollando un muy interesante trabajo. Diría que una siembra hacia un territorio, hacia un ambiente de paz. Y miren lo que él dice. La biblioteca es más que un lugar que albergar libros. Acá se pinta, acá se juega, allá la gente teje y canta. Y le voy a decir algo. Bueno, ¿cómo es el trabajo aquí musical? Resulta que él trae una canción y le pasa la canción en un texto escrito a los niños y los pone a leer hasta que se aprendan la canción. O sea, ahí estamos haciendo como un proceso de comprensión lectora. Los niños aprenden la canción, aparte comienzan a practicar la parte musical y con instrumentos reciclados, como ven ahí, comienzan a cantar. Entonces, más allá de promover la lectura, estamos promoviendo cultura, estamos promoviendo arte, estamos promoviendo la integración en una comunidad y más allá de esto, estamos generando un ambiente de paz. Y lo voy a decir así, al estilo, bueno, de acá de la costa. Aquí abunda mucho un arbolito que se llama palo de mango. Y a veces, bueno, ¿qué hace un muchacho mirándole un palo de mango? Nada. Lo único que puede pasar ahí es que algo que no es bueno le llegue. El ocio inoficioso es lo que conlleva mucha de la juventud a estar en estos caminos bastante tristes. Pero un niño que esté leyendo, un niño que esté en este ejercicio artístico, es un niño que está relatando a la violencia. Y es un ciudadano que va a tener las competencias para construir un ambiente de paz. Este es uno de los ejemplos que está ocurriendo y que pueden estar ocurriendo en muchas partes de Colombia. Lamentablemente enfocamos nuestra mente en aquellas noticias que, mejor dicho, esa es todavía la violencia que nos persigue. Y se le da poco resaltamiento a estos ejercicios que son hechos literalmente con las uñas por personas que amamos esto, porque me incluyo, y que creemos que a través de estos ejercicios podemos construir otra realidad para nuestro país. Bueno, esto pues ha sido parte de lo que quería compartir pues con ustedes y realmente es muy grato hablar de estas experiencias. Murales para la Paz desarrolló un ejercicio pero enfocado con el desarrollo y la promoción del arte. Y actualmente estamos desarrollando un trabajo enfocado hacia la investigación en los ecosistemas culturales del municipio de Puerto Colombia. Si existe alguna pregunta, alguna inquietud por parte del público, este es el momento en que podemos desarrollarla. Sonido. Buenas. Buenas noches. ¿Sí? Mi nombre es Karen Garavito y pues quería resaltar algo muy importante que su merced dijo y es que sí, no va a haber paz mientras haya desigualdad, mientras haya pobreza, mientras haya abusos, violencia.
O sea, la paz no es solo, vamos a hacer la paz con tratados y ya. No, la paz es una construcción y de construcción social que nos compete a todos y pues sí, a todos por igual, porque la paz no es una pequeña cosita, sino es algo que abarca demasiadas cosas. Entonces sí, es muy importante eso que dijiste. Muchas gracias. Sí, sí, podríamos denominarlo para ser más específicos como un constructo. La paz es un constructo, porque es que no, ay, aquí hay paz, no, es algo que se construye de la comunidad, es algo dinámico también porque debe permanecer y ahí es donde está el problema, que nos hemos adaptado tanto a la violencia que hasta en la misma forma de hablar nos agredimos muchas veces y no nos damos cuenta. ¿Quién más quiere participar? Hacer un aporte, una inquietud, destacar algo o complementar también. María, en el chat tenemos unos apuntes. No sé si Claro. los has leído o yo te doy lectura para Por compartir. favor, tengo la pantalla completica. Ah, listo, tranquila. Entonces, mira, por acá nos escribió, permíteme, te digo, Tania Reina. La verdad, da mucha satisfacción leerle un cuento a nuestros hijos, sobrinos y en general, ya que nos transporta a nuestro niño interno e inocente, lo cual hace que nos sintamos bien con cada párrafo que leamos para nuestros niños. Es decir, para ellos es una alegría inmensa escucharnos leerles un cuento infantil. Total. Es que esa debería ser las buenas noches de todos los niños. Pero la buena noche muchas veces se ve invadida por el televisor, oyendo las discusiones de papá y mamá. Otro comentario. Listo, por acá nos dicen, gracias, profe, por compartirnos tan maravillosas experiencias. Nos escriben, todos construimos la paz. Por acá, Fernán nos dice, escribió San Agustín, no basta con ser pacíficos, hay que ser hacedores de paz. Muy bonita expresión de San Agustín. Qué bella manera de ser hacedores de la paz mediante un trabajo que sea constante, pero también que tenga un hacer. Entonces, esto no puede hacerse a la ligera. Como mencioné, es un trabajo interdisciplinar, por eso ya se habla desde hace rato de una cátedra de la paz, por eso se habla de los ambientes de paz. Por eso hace poco salió un informe de la Comisión de la Verdad, porque no podemos hablar de paz y saber qué fue lo que pasó. Es algo que se le debe a las víctimas. Pero más allá de tener todo ese pocotón de información, debe haber la coherencia de existir un trabajo continuo y que esto no, hay que ser conscientes que no va a salir enseguida. Estamos sembrando, pero de que vamos a recoger. Y ojalá logremos verlo y que le dejemos un bonito legado a nuestros hijos. Así es, María. Por acá nos escriben, muy interesante el desarrollo del encuentro y por último nos dicen algo valioso, muy constructivo para toda persona que sirva para amar la lectura. Exacto. Sí, así es. La promoción de estos ejercicios, bueno, los que estamos en el campo docente, en el campo investigativo, esto es transversal a todo. Estábamos hablando de que hay 8 elementos o herramientas o habilidades que nos permiten la construcción de un ciudadano, ¿cierto? Y que son las competencias ciudadanas. Y todas tienen que ver con lectura. No podemos enviar profesionales sin que tengan estos criterios. Y por eso esto se evalúa antes de graduarnos, porque es que se hace necesario, más en un país que está intentando establecer canales de comunicación desde la paz y que lo contempla desde las políticas públicas como la consecución de la paz total. Bueno, María, por el momento no tenemos más comentarios, solo nos queda agradecerte desde la biblioteca
por hacer parte de esta cuarta Feria del Libro UNADISTA con este evento y por supuesto con el tema que es algo que nos compete a todos. Esperamos poder tenerte en un próximo espacio. Muchas gracias por compartir Gracias. todo tu conocimiento con nosotros y pues también una alegría volver a verte en estos espacios. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Realmente eso es esto. El conocimiento es para compartirlo y qué mejor manera de compartirlo que generando algo en nuestra comunidad y nuestra sociedad que nos permita transformación, que es lo que tanto necesita, no solo nuestro país, sino a nivel mundial. A todos muchísimas gracias por asistir. Realmente me es grato volver a la Feria del Libro UNADISTA. Y bueno, muchísimas gracias para todos. Una feliz noche. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Madia. Igualmente para ti. Un abrazo. Gracias a todos nuestros participantes. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz noche.